Mateo capítulo 9. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Recordemos que él vivía en Capernaum, ¿sí? En Mateo capítulo 9, 2, dice así: Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y acá lo que nos está mostrando la Biblia, la palabra de Dios, es que estas personas que se animaron a llevar a este paralítico, a este enfermo, a este necesitado a los pies de Jesús, estaban siendo personas fieles al Dios de Israel, fieles a la palabra de Dios, personas que confiaban y que creían que Jesús, que Yeshua es el Mesías. Entonces lo que están haciendo ellos es actuar. La fe se ve reflejada en las obras. No somos salvos por obras, pero sí las obras son el reflejo de nuestra fe, porque eso quiere decir que nosotros estamos creyendo, eso quiere decir que nosotros estamos siendo transformados, eso quiere decir que de nosotros se está produciendo el fruto de la fe. Entonces es importante para que todos nosotros podamos poner por obra nuestra fe, el poder acercar, el poder llevar, el poder interceder por las personas necesitadas para traerlos a los pies de Yeshua, Jesucristo, ¿sí? Volvamos a Mateo 9.2, dice entonces: Y sucedió que trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y esto que está diciendo el Mesías, que estamos resaltando acá, tus pecados te son perdonados, eso solo está en el poder de Dios, solo está en la potestad de Dios, para que nosotros podamos ver el respaldo que Dios tiene para con su unigénito, para con su enviado, porque dice la Biblia que por tanto Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que veamos ese respaldo, vamos a ver que el Mesías actúa como el reflejo de Dios y nos da a entender que él tiene la autorización por parte del Eterno para poder perdonar pecados. Entonces por eso mismo él le dice: tus pecados te son perdonados. Y imagínense en los líderes religiosos, imagínense en las personas en autoridad de aquel momento, que ellos estaban observando esto y lo veían como una blasfemia, porque el único que tiene poder para perdonar pecado es Dios. Ellos van a cuestionar esto que está haciendo el Mesías. Pero nosotros, los que entendemos que el Mesías no es un simple hombre, no solo es un descendiente de David, sino que también es preexistente, o sea que él es desde antes de la fundación del mundo, y Dios le ha dado toda autoridad, todo poder, porque él es santo y en él se ve reflejado el carácter de Dios. O sea que él es la imagen misma del Señor, él es el reflejo de Dios. Entonces debemos entender eso, ¿sí? Que el Mesías es el enviado de Dios, que el Mesías tiene el respaldo divino. Entonces el Mesías nos da a conocer esto. Y en Mateo 9.3 dice: Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema, por lo mismo que acabamos de explicar. En Mateo 9.4 dice: Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, y esto también lo vamos a resaltar, porque Dios conoce el corazón del hombre, el Hijo de Dios también conoce el corazón del hombre, Dios por medio de él, sí, por medio de Yeshua, de nuestro Salvador, por medio de su Hijo, por medio de el unigénito, ¿sí? Él ha hecho todas las cosas, y dice la Biblia misma que todas las cosas fueron hechas por él y para él. Entonces todos nosotros, toda persona y toda persona que lo rodeaba en ese momento, así como este escriba que vemos acá en el 9.3, sí, Jesús, Yeshua, conoce el pensamiento de su corazón, conoce el adentro, conoce quiénes somos cada uno de nosotros. Dios nos conoce. Entonces no podemos escondernos del Eterno, no podemos escaparnos del Creador, porque Él es nuestro arquitecto, Él es nuestro ingeniero, Él es aquel que nos formó,
Él es aquel que conoce hasta lo que nosotros no conocemos de nosotros mismos. Así que es importante para que lo tengamos en cuenta. En el 9:4 dice: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Sí? Y acá está resaltando el Mesías que está entendiendo lo que está pasando dentro de la persona. El Mesías sabe cuáles son nuestras dificultades y cuáles son nuestras virtudes. Él conoce nuestros corazones. Por eso es muy bueno entender que la Biblia, la palabra de Dios, nos aconseja que nosotros debemos guardar nuestro corazón por sobre todas las cosas, porque de él emana la vida. Así dice la Biblia. Entonces, veamos lo profundo de esto. Viene una persona que está paralítica, vienen personas de fe que lo traen, él lo mira y en vez de decirle levántate y anda, lo primero que hace Yeshua es decir: tus pecados te son perdonados. ¿Qué es lo que más le conviene al hombre? ¿Qué es lo que más nos conviene a todos nosotros? Es que nuestros pecados sean perdonados. ¿Por qué? Porque eso trae sanidad al alma, trae liberación a la vida, y eso nos da el acceso para que nosotros podamos estar a cuentas con Dios, y de esa manera que nosotros podamos entrar en el reino de Dios y que podamos ser parte del reino de Dios. ¿Por qué? Porque los pecados, o el pecado, es lo que nos desconecta de la gloria divina, es lo que no nos permite la entrada en el reino de los cielos. Entonces eso es lo que nos separa eternamente de Dios. Y lo que hace el Mesías es darnos a entender a todos nosotros con esta historia, y Mateo lo escribe, lo asienta, lo documenta, para que nosotros entendamos que aún así, si no hay una sanidad física, hay una sanidad espiritual, una sanidad en el alma, una sanidad que nadie ni nada nos puede separar de Dios. ¿Sí? Esa sanidad, una vez que Dios la causa en nuestro interior, nos hace formar parte de los ejércitos de Dios, parte de su reino. O sea que al momento que se establezca el reino de Dios y su justicia, nosotros vamos a estar bajo el gobierno ese, ¿sí? Y no vamos a estar separados de Dios eternamente. Así que es muy importante para que lo tengamos en cuenta, para que lo meditemos, para que lo pensemos. En Mateo 9:5 dice: porque ¿qué es más fácil? Y acá le va a contestar Yeshua, Jesús le va a contestar al escriba, que pensaba que era una blasfemia lo que estaba diciendo. Entonces el Mesías le dice: ¿por qué? ¿Qué es más fácil? ¿Los pecados te son perdonados? O decir levántate y anda. Y obviamente no es algo visible que se vea que los pecados son perdonados, es algo espiritual, porque eso trae limpieza, como recién decíamos, a nuestro ámbito espiritual, a nuestra vida espiritual, a nuestro corazón. ¿Sí? Trae limpieza al interior nuestro, a nuestro ser, y nadie lo puede detectar. Y acá le hace esta pregunta al Mesías, una pregunta muy profunda. Seguramente el escriba debe haber dicho: y es más fácil decir tus pecados te son perdonados, porque que se levante y ande este hombre paralítico debe ser imposible. Seguramente eso le pasó al escriba con esta pregunta, y Dios le ha dado el poder y la autoridad al Mesías para que pueda no solo perdonar pecados, sino que también traiga sanidad a las naciones, traiga sanidad a tu vida. Así que en este momento Dios puede hacer un milagro en tu vida. Si lo hace, gloria a Dios, porque viene la sanidad física. Y si no trae sanidad física a tu vida, pero trae sanidad espiritual, te puedo asegurar que vas a tener la paz en tu corazón para vivir una vida de felicidad, pero felicidad verdadera. Felicidad donde Dios te va a poner a cuentas con Él y te va a guiar hasta el día que venga así el milagro físico total. Hasta el día en que entremos en su reino y ya no haya más muerte, ni más enfermedad, ni más llanto,
¿sí? Ni más dolencias hasta ese día. Y esa vez, y en ese momento en el que entremos todos a la presencia eterna del Eterno, ya no va a haber más enfermedad. Pero lo importante es que podamos entrar, así que valora más la sanidad espiritual, la sanidad de tu alma, y si Dios hace este milagro en este momento, porque el brazo del Señor no está cortado para hacer milagros, Él puede hacerlo. Si lo hace hoy sobre tu vida, bueno, dale la gloria a Dios y permanece en Él. No sigas los milagros, siga el Señor de los milagros. Esa es la diferencia que debemos hacer. Y Mateo 9:5 dice así: porque ¿qué es más fácil? ¿Los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Mateo 9:6 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, o sea, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, y acá le va a dar la evidencia de que Él tiene el respaldo divino. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. En el 9:7 dice: entonces él se levantó y se fue a su casa. En el 9:8 dice: y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. ¿Por qué glorifica a Dios? Porque Dios está actuando a través de Jesús. Dios está haciéndose notar a través de Jesús. Dios está diciendo a los que estaban ahí: yo estoy, ¿sí?, obrando a través de la vida de Yeshua, de Jesús, del Mesías. Entonces, como todo buen creyente, ellos nunca le dieron la gloria a ningún hombre, pero sí le dieron la gloria a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer a la hora de encontrarnos con personas que tienen ese poder, ese don de parte de Dios para sanar a otros. Nunca idolatrar al hombre, siempre debemos darle la gloria al Eterno, siempre. Y de esa manera vamos a estar en el camino del Señor. Y el camino del Señor es perfecto. Y quiero compartir contigo un versículo bíblico que queda en Juan 5, 26 y 27. Vamos a Juan 5, 26 y 27. Y dice así: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Así que acá vemos el respaldo divino, el respaldo de Dios hacia el Mesías, hacia Yeshua, el Cristo, Yeshua el Mesías. Sigamos. Mateo 9:9 dice así: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Este es el escritor de este evangelio, Mateo, y quería señalar, y es importante que podamos entender esto, porque Mateo y los discípulos de Jesús, ellos fueron personas muy humildes. Los apóstoles, estas personas que fueron instruidos por el Mesías, por el ungido de Dios, fueron adoctrinados por él, ellos conocieron cara a cara, están asentados en la Biblia, ellos hicieron y comenzaron la obra que él les encomendó, ellos tenían la autoridad espiritual para echar fuera demonios, que les fue dada por el mismo Mesías, le fue dada por Dios mismo a través del Mesías, y fueron personas tan humildes que Mateo, en este lugar, en este momento, este discípulo, escribe en tercera persona en el mismo evangelio, ¿sí? Y es para que nosotros tengamos en cuenta, porque cuando dice Mateo 9:9, pasando de allí, vio a un hombre llamado Mateo, él está escribiendo de sí mismo en tercera persona. Esto habla de que los apóstoles, los discípulos de Jesús, de Yeshua, los discípulos del Salvador, no querían centrar la mirada del lector, ni la mirada de ninguna persona en ellos, porque en ellos no hay vida eterna,
ellos no nos pueden dar el acceso al reino de los cielos, porque ellos no son perfectos, no fueron perfectos. El único perfecto y el único nombre dado a los hombres bajo el cielo para que interceda por nosotros es Yeshua, salvación. Es el nombre que se le ha dado al Mesías. Entonces la misma Biblia nos está mostrando que debemos confiar en Jesús, en Yeshua, que debemos confiar en Él, creer en Él y poner nuestra mirada en Él. Y su servidor, quien les habla, les aconseja en todo tiempo y en todo momento que pongan su mirada en el Mesías. Porque nosotros, los comentaristas bíblicos, los predicadores, las personas que servimos a la obra del Señor, solamente y únicamente somos simples hombres. Algunos tienen dones, como ya dijimos, pero no somos más que nadie, sino que somos solamente una oveja más en el redil del Señor, una oveja más en el pueblo de Dios, al igual que Mateo y al igual que los apóstoles. Por eso el respeto debe ser mutuo, tanto de ustedes como para nosotros, los que compartimos el Evangelio, que como nosotros para ustedes, que nos escuchan, y que sí debemos entender todos, tanto ustedes como nosotros, que todos tenemos lo que Dios está colocando en nuestra vida, que es su presencia, su espíritu, para que podamos ser guiados y para que podamos compartir con las demás personas que el Mesías, el Salvador, está a la puerta y te llama. Eso sí lo podemos compartir. Entonces Mateo habla en tercera persona, dice Mateo 9:9, pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Era un cobrador de impuestos. Mateo era un judío, y eso es otra cosa que debemos destacar. No debe existir el antisemitismo en los creyentes del rey de los judíos, porque hay quienes odian a los judíos, y Mateo era judío. Yeshua es judío. La causa por la que a él lo condenan y lo crucifican y lo colocan como un letrero arriba de su cabeza, con un letrero arriba de su cabeza, es Yeshua, el rey de los judíos. Recordemos, de la tribu de Judá descienden los reyes y él es judío. Los judíos fueron incitados por quienes eran malintencionados entre los judíos para pedir la crucifixión propiamente dicho del Mesías. Entonces, no debemos hacer eso. La Biblia está escrita por israelitas. Mateo es uno. Mateo es descendiente de la tribu de Judá encima. Aquella María de la que muchos hablan, que es la madre del Mesías, tal cual como dice acá el Evangelio, Miriam en hebreo, es judía. José es judío, pero la gloria no es para ellos, sino para el Mesías, para Yeshua. Yeshua el Mesías, Jesús el Mesías, él se debe llevar la gloria. Y él ha de juntar al pueblo de Israel y ha de sentarse en el trono de David para siempre, y de ahí ha de reinar a las naciones, y ese trono es el trono de un judío, porque el Mesías es descendiente de David, y David es un rey judío. Entonces no debemos odiar, no debe haber antisemitismo, debemos orar por el pueblo de Israel, orar por los que nos sumamos al pueblo de Israel, porque el olivo silvestre está siendo injertado en el olivo natural. Así que oremos por eso y sigamos adelante. En Mateo 9:10 dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, o sea de Mateo, el cobrador de impuestos, este que se había arrepentido, este que siguió al Mesías,
Y aconteció que estando sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores. Publicanos, estos eran amigos de Mateo. Los pecadores son apartados de Dios por el pecado, gente que necesita ser reconciliada con Dios. Eso es el arrepentimiento, es volverse atrás, eso es hacer teshuvá, no solo es hacer metanoia, eso es hacer teshuvá. Metanoia es cambio de mentalidad, pero teshuvá es volverse a Dios, volverse al camino. Estos publicanos y pecadores eran judíos, entonces deben volver a la senda antigua, volver a la instrucción de Dios, volver a la palabra de Dios, volver al mandamiento de Dios. Entonces estos se habían sentado con el Mesías. Dios te llama a sentarte con él a la mesa, y dice así: publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Mateo 9:11 dice: cuando vieron esto los fariseos era un grupo religioso que se había formado con un buen propósito al principio, pero lo que ellos hicieron, y esto debe también quedar muy claro, que es lo que hace el judaísmo a la época, por eso hay tanta controversia. Lo que hicieron los fariseos fue al mandamiento de Dios, o a los mandamientos de Dios, agregarles mandamiento de hombre. Ese fue el error de los fariseos. Los mandamientos bíblicos son los mandamientos puestos por Dios. Los mandamientos de hombres son los que utilizaban, ¿sí?, los fariseos, agregados al mandamiento bíblico. Entonces esa mezcla lo que hace es hacerte hacer lo que Dios no te ordenó, lo que Dios no te instruyó. Y al hacer eso, quedas en falta con Dios. Y el judaísmo, lo judaizante, tiene mucho de eso. Por eso no es aconsejable seguir a lo judaizante, al judaísmo. Eso no es aconsejable. Lo aconsejable es seguir los mandamientos puestos por Dios en la palabra de Dios. Eso sí es aconsejable. Si aprendes eso, vas a poder diferenciar entre lo de hombre y lo de Dios. De igual modo, hoy hay pastores que no pertenecen a los judíos, que también han puesto mandamientos de hombre, o han torcido los mandamientos de Dios para su beneficio. Bueno, eso también no es aconsejable. Tienes que seguir el mandamiento de Dios, y si sigues el mandamiento de Dios vas a descubrir el daño que el hombre le ha hecho a las generaciones, a la historia, porque ha dicho el hombre en muchas ocasiones cosas que Dios no ordenó, y las personas se han tomado de esas cosas y han sido engañadas. Por eso es importante que estudiemos la Biblia, que sigamos la palabra de Dios muy de cerca, que la escudriñemos, que hagamos como el Mesías dijo, sí, que su palabra es espíritu y es vida. Es importante esto. Entonces dice: cuando vinieron los fariseos, este grupo, le dijeron a los discípulos: ¿por qué comen vuestro maestro con los publicanos y pecadores? El mandamiento de hombre de ellos no les dejaba comer con publicanos y pecadores. Entonces por eso ellos hacen esta pregunta. En Mateo 9:12 dice: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y en el 9:13 dice: id pues y aprended lo que significa, y acá les da una cátedra, les da una enseñanza, les adoctrina él a los fariseos, que eran los maestros en ese momento espirituales, por así decirlo, de Israel, junto con los líderes religiosos y los saduceos y todo ese equipo que se había formado. Les dice: id pues y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vino a llamar a los necesitados al arrepentimiento, a hacer teshuvá, a volverse a la senda, a volverse al camino. Eso es lo importante. Y misericordia quiero es un principio que debemos aprender todo. La misericordia por encima de todas las cosas. La vida por encima de todas las cosas. El amor es lo que nos enseña la Señora, que nosotros tengamos por encima de todas las cosas. Que amemos al Señor nuestro Dios por encima de todas las cosas. Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso es importante, es muy difícil de aplicar, pero es importante que lo aprendamos
Y la misericordia va por encima del acto religioso. ¿Por qué? Porque la misericordia no nos hace actuar en contra de la palabra de Dios, nunca. La misericordia nos hace actuar conforme a la palabra de Dios. Entonces no caemos en lo que cayeron los fariseos en este caso. No todos los fariseos, siempre hay excepciones. No todos los hombres que están en el judaísmo son iguales, siempre hay excepciones. No todos los hombres que hay en el cristianismo son iguales, siempre hay excepciones. Dios está llamando a un pueblo y va a unir la casa de Israel y la casa de Judá, y Él va a reinar, y eso va a ser Israel, y ese pueblo llamado Israel va a ser el que va a estar bajo el gobierno del Eterno. Dios sembró a la casa de Israel, a Efraín, a las 10 tribus del norte, las sembró en el mundo, y Dios hoy las está llamando. Entonces debes estudiar eso, debes buscarlo. Yo te aconsejo que busques la historia de una familia y ahí te vas a dar cuenta cuál ha sido el plan de Dios, que ha sido un misterio, pero que hoy se está revelando. Ahí te vas a dar cuenta que ha sido el plan de Dios para que sepas que todos tenemos una conexión con el reino de Israel. Todos tenemos una conexión con el Mesías. Todos tenemos una conexión con Abraham, Isaac y Jacob. Y hay quienes han de ser injertados, hay quienes han de ser adoptados por Dios y han de formar parte también de un pueblo, porque Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados, y su pueblo es Israel. Así que es muy importante que podamos ver esto, es muy importante que podamos entender que misericordia quiero y no sacrificio. Y para que podamos entender esto vamos a leer en Lucas 18, a partir del versículo 9. Lucas 18, el Evangelio de Lucas 18, a partir del 9. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. ¿Por qué? Porque los fariseos estaban en ese momento menospreciando a Yeshua y menospreciando a los publicanos y a los pecadores. Entonces, misericordia quiero y no sacrificio, les dice el Mesías. Y vamos a ver a qué se refiere. Lucas 18:10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, mientras entrega un sacrificio, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla, y ese debe ser nuestro aprendizaje, el que se humilla será enaltecido. Volvamos a Mateo 9:13, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento, a hacer teshuvá. Mateo 9:14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y ahí está otra vez el desprecio, una vez más el desprecio, una vez más la crítica. Y esto va a hablar de prejuicios por la doctrina. Ellos habían sido enseñados de una manera, los fariseos se enseñaban de una manera muy parecida con respecto al ayuno, y ya tenían esa forma de ver las cosas. ¿Cuál es el problema que puede acontecernos si nosotros no escuchamos al Mesías, a Jesús? Podemos ser personas que se encasillan en una cosa y nos volvemos prejuiciosos, despreciadores y hasta en algunos casos tercos. Eso no nos debe pasar.
¿Por qué? Porque si escuchamos al Mesías, Él ha de enseñarnos la sana doctrina, y la doctrina sana lo que hace es romper los moldes. Entonces estos discípulos de Juan, que ya venían con un molde, y los fariseos que tenían otro molde, cuestionan lo que el vino nuevo, lo que la sana doctrina, porque el Mesías es el maestro por excelencia, Él ha de enseñar la instrucción de Dios correctamente por encima de cualquier otro maestro, hasta por encima de Juan y por encima de los fariseos, por encima de los maestros de Israel, por encima de los líderes religiosos de ese momento, por encima de los líderes religiosos de este momento. Hablo tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Jesús es al que debemos escuchar, que Jesús es al que debemos seguir, que Yeshua es al que debemos escuchar y prestarle atención, y no solo eso, sino poner por obra lo que el Mesías dijo. Él es el maestro por excelencia. Somos cristianos los que creemos en Él, pero un cristiano debe creer verdaderamente en Cristo, no decirse ser cristiano. Ese es el tema. El verdadero cristiano, los verdaderos cristianos, los verdaderos ungidos, tienen el Espíritu, y el Espíritu les guía al Mesías, a Yeshua. Entonces, no te dejes engañar, sigue al Mesías, sal de los moldes y sigue al Mesías. Y el Mesías te va a colocar en la voluntad del Padre. Mateo 9:15 dice, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas, porque está ahí el Mesías, muchachos, tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo será quitado y entonces ayunarán. Y eso sucedió. Cuando Él es tomado y Yeshua se sienta a la diestra del Padre, a la derecha, en las alturas, ahí comienzan a suceder lo que está diciendo acá. Nadie pone remiendo de paño nuevo, y esto debemos entenderlo, una doctrina diferente a lo de los fariseos, una doctrina diferente a los líderes religiosos, a los saduceos, una doctrina que no tiene cosas de hombre, porque el paño nuevo que coloca el Mesías es el paño santo, es el paño puro, el paño real. La palabra, el paño nuevo, esto lo que está diciendo acá es que está hablando de que la palabra, la doctrina, la enseñanza de Él es como un paño nuevo, diferente a todo lo que ellos venían aplicando. Entonces dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, en estructuras, nadie lo hace. ¿Por qué? Porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. El odres era una bolsita de cuero donde se echaba el vino y ahí se conservaba siempre y cuando el odre fuera nuevo con el vino nuevo. Si era un odre viejo y se le echaba el vino nuevo, no perduraba el odre. Entonces dice, ni se echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el odre se rompe y el vino se derrama, o sea, se pierde la doctrina, se pierde la enseñanza. ¿Qué es lo que les está diciendo a ellos? Ustedes son vestido viejo y odres viejos. ¿Por qué? Porque no me están escuchando, porque no me están siguiendo, porque no están entendiendo que ahí estaba presente el Mesías al que ellos esperaban. Y hoy el Mesías está presente en la Escritura, está presente en la oración del pueblo, está presente en la predicación del Evangelio, y muchas veces somos odres viejos y vestidos viejos, porque no nos sentamos a escuchar las enseñanzas del Maestro por excelencia. Un ejemplo, si el Mesías, Yeshua, dijo, no llaméis Padre vuestro a ningún hombre, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, ¿por qué debemos llamar Padre a los hombres? ¿Por qué se predica que los hombres son padres espirituales? Si uno es nuestro Padre, el que está en los cielos, el mismo Mesías, el mismo Yeshua, el mismo Jesús nos enseña esto.
Entonces debemos escuchar al Mesías, debemos tratar de estudiar su palabra, debemos meternos en la profundidad, debemos tratar de entender que Él tiene el espíritu correcto para dar la enseñanza correcta, perfecta. Mateo 9:17. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservarán juntamente. Dile, Señor, digámosle, Señor, haznos odres nuevos para que coloques tu vino nuevo en nuestras vidas y podamos ser conservados, podamos estar en la eternidad contigo, podamos ser apartados para ti, Señor. Eso es lo importante. Mateo 9:18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y en Mateo 9:19 dice: y se levantó Jesús, Yeshua, y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se acercó por detrás y tocó el borde, y esto es importante que lo sepamos. No dice tocó el manto en cualquier lugar, dice tocó el borde de su manto. Bien, debemos entender que el Mesías usaba manto, porque nos imaginamos siempre a un Mesías sin ninguna costumbre, sin aplicar cosas que Dios ya había predestinado, entonces no entendemos estas cosas. Tocó el borde de su manto. Utilizaba un manto como el que utilizaban todos en la época. Esos mantos en los bordes tenían los zig-zig que Dios los había ordenado a través de un mandamiento, y lo vamos a leer. Eso sale en Números 15:38. Vamos a Números. Esto es la Torá, lo llamado ley al castellano, pero que no es ley, es instrucción, para que lo entiendas, pero bueno, ya en nuestras Biblias sale así como ley, y es la ley divina. Entonces vamos a leerlo en Números 15:38. Este es el manto que usaba Yeshua, porque estaba cumpliendo un mandamiento, y es importante que lo tengamos en cuenta para que veamos qué es lo que la mujer está haciendo, qué es lo que la mujer está sintiendo en su corazón. Una vez que ya veamos esto, vamos a entender la gracia de Dios, vamos a entender el poder de Dios, vamos a entender el amor de Dios. Dice así: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes, lo vamos a resaltar, es muy lindo este pasaje, de sus vestidos, por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando los veáis, cuando pongas tu mirada, os acordéis, o sea, cuando pongas tu mirada en estos cordones, os acordéis de todos los mandamientos. No dice de algunos mandamientos, dice de todos los mandamientos del Señor, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, o se prostituyan. Va pasando el Mesías, va pasando Yeshua. Esta mujer está enferma desde hace 12 años, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Vio al Hijo de Dios, al unigénito, al descendiente de David, al Hijo de David. Es un título, quiere decir que él desciende de David. Miró el manto del Mesías y tocó el borde. ¿Por qué tocó el borde? Porque ahí están los mandamientos. En el corazón de ella hubo arrepentimiento. En el corazón de ella hubo el querer colocar su mirada no solo en la sanidad física, sino en el arrepentimiento, en el volver a los mandamientos de Dios. ¿Qué produjo eso? El acta de decreto, que es de bendición para nuestras vidas, no la que es contraria, sino la que es de bendición para nuestras vidas.
de que si nosotros volvemos a sus mandamientos, de que si nosotros nos acercamos a Él, Él ha de bendecirnos con toda bendición espiritual. Entonces sucedió esto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Está hablando de, no dice seré sana, dice seré salva. Tendré vida eterna, estaré bien con Dios. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Tu fe, tu fidelidad. ¿Fidelidad a qué? Una fidelidad abstracta no existe, la fe abstracta no existe. La fe se ve reflejada en nuestras acciones. Y es muy lindo esto, es algo que debemos aprender. Me incluyo con que debemos aprender porque todos necesitamos ser pulidos por el Señor. Todos necesitamos ser restaurados por Dios. Así que debemos pedirle restauración a nuestra vida. Lo que sí tenemos que hacer es aplicar y poner nuestra confianza en los mandamientos y seguirlo y seguirle y sentarnos y adorarle y bendecir su nombre. Entonces su fe nos ha de salvar. Bien, le dijo el Mesías, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Esto habla también de que hubo sanidad física, ¿sí? Es importante eso, porque la bendición de Dios en muchas ocasiones viene con un milagro de sanidad física. No sigas al milagro, sigue al maestro de los milagros. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y a la gente que hacía alboroto, en ese momento se contrataba gente para hacer estas cosas, es gracioso, pero bueno, sucedía, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Y esto es para tener en cuenta, tú que eres creyente, si se burlan de ti, bueno, esto debe servirte como consuelo. Se burlaban del Mesías, de Yeshua. Bueno, puede llegar a sucedernos también a nosotros. No te vuelvas atrás por esto, sino recibe el consuelo de que si en el mundo tienes aflicción, si en el mundo tenemos aflicción, confiemos en Él, porque Él ha vencido al mundo. Y el día de la redención no está lejos para que podamos todos cantar al Cordero y decirle que Él es santo. Y se burlaban de Él, pero cuando la gente había sido echada afuera, la sacaron afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y se difundió su fama de esto por toda aquella ciudad. Y Yeshua hizo del ambiente triste este que se había formado, hizo un ambiente de gozo, un ambiente de alegría. Así que acerquémonos a Él. Vamos a leer Mateo 11:5. Mateo 11:5 dice la función del Mesías. Y vamos a comenzar del 4. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Esta era la función del Mesías. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, el buen mensaje. Te es anunciado este buen mensaje hoy, espero que sea de gran bendición para tu vida, y esto es un anticipo, por eso está escrito, de lo que ha de suceder el día que nosotros entremos en el reino. No más muerte, no más enfermedad, los ojos de los ciegos serán abiertos, como va a suceder a continuación. Los sordos oirán. Si estabas sordo, escucha la palabra de Dios y oye la voluntad de Dios y oirás y tendrás fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si pones tu fe en obra, si la aplicas, es una fe viva, porque la fe sin obras está muerta. Mateo 9:27 dice, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos. Y es muy lindo este pasaje.
dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. O sea, rey de Israel, le están diciendo. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe, acá lo vamos a resaltar, a nuestra fidelidad, a vuestra fidelidad, os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. ¿Por qué les dice esto? Bien, porque no era el momento de que se supiese. No era el momento, porque él tenía un plan que cumplir, que era morir por nosotros en la cruz. Esto habla de que todo estaba bajo su control, porque si él hubiese querido, se da a conocer, y solo los que creen ahí en ese momento en él son los salvos, y todos nosotros quedamos fuera de la voluntad de Dios. Él tenía que morir, debía ocurrir endurecimiento en parte en el pueblo de Israel, para que nosotros pudiésemos ser salvos por esta acción de ellos, ¿sí? Para que los apóstoles, y en especial el apóstol Pablo, fuese enviado a predicarle a los gentiles, a los goyín, a los que también fueron pueblo, dejaron de ser y serán. Entonces, todo está planeado por él, y el Mesías no murió en manos de los judíos, murió en manos de los romanos. Eso también debemos tenerlo en cuenta, pero tanto a romanos como a judíos él los perdonó, porque él le dijo al Eterno, al Padre, le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa fue su oración. Entonces vemos acá lo que está sucediendo. Le dijeron esto, entonces él les dice, los sana, y les dice: mirad que nadie os sepa. Pero salido ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. En Mateo 9:32, mientras salían ellos, y aquí le trajeron, otra vez personas intercediendo por otras personas, un mudo endemoniado. Y no todos los mudos son endemoniados. Esto es para que lo entendamos. No todas las personas mudas son endemoniadas. Algunas son endemoniadas. ¿Por qué? Porque hay personas que practican las obras de las tinieblas, y ahí los demonios entran en sus vidas y las llevan a estar en situaciones muy complicadas, como esta, un mudo endemoniado. Seguramente este hombre en algún momento estuvo ligado a las obras de las tinieblas y un demonio entró en su vida. Y echando fuera del demonio, el mudo habló. Y acá nos da a entender que esta persona estaba endemoniada por eso. El mudo habló, se maravillaba, y la gente se maravillaba y decía: nunca he visto cosa semejante en Israel. Nunca habían visto algo así. Y hay mudos de nacimiento que no son endemoniados, y eso también debemos aprenderlo. Dios lo permite así para su gloria. En algún momento los mudos hablarán, y los ciegos verán, y los sordos oirán, y los cojos saltarán. Mateo 9:34 dice: pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Y acá lo que está haciendo este sector, no todos los fariseos, pero un sector de los fariseos, los que se encontraban ahí, estaban diciendo una blasfemia a ellos, porque estaban blasfemando al Espíritu de Dios, porque el Mesías lo hacía porque Dios mismo, la presencia de Dios está en él, y ellos están diciendo y otorgándole esto al príncipe de los demonios. Este es el pecado imperdonable, esto no debemos hacerlo. Dios te perdona de cualquier cosa, pero si tú niegas a Yeshua y haces esto, no tienes el perdón de Dios y vas a estar separado eternamente de él. Entonces no lo cometas a este error. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: y a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad, oren, clamen, pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bien, a partir de Mateo 9:35 vamos a comenzar después el capítulo 10. ¿Sí? Cuando grabemos la próxima sección, el próximo capítulo, que es el 10, vamos a comenzar desde acá el 35 porque está conectado al capítulo 10. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te doy gracias, Señor, por poder compartir tu palabra en este día de reposo. Te doy gracias, Señor amado, porque tú estás haciendo grandes cosas. Tú estás guiando, Señor, a este servidor y estás guiando a aquellos que me escuchan, tus servidores, para que podamos, Señor, tener la limpieza, Señor, que viene de parte tuya, para que podamos ser limpios, para que podamos ser salvos, para que nuestra fe no solo nos salve a nosotros, sino que salve a otros. Yo intercedo ante ti, Yeshua, para que tú intercedas ante el Padre, por estas personas que me están escuchando. Señor, trae sanidad en su alma para que tenga su vida eterna, al igual que yo y mi familia y todos los que me conocen y todos los que conozco y aún a los que no conozco. Trae sanidad del alma, trae sanidad, Señor, espiritual, libra a los endemoniados, sana las enfermedades físicas, por favor. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Yeshua, aquel que se merece gloria, honra, por parte de nosotros, y te damos la gloria a ti, Padre, porque tú actúas a través de su vida. Te doy gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo a dar su vida por nosotros, y te pido perdón por mis pecados, y perdona los pecados de los que me escuchan, para que todos podamos ser salvos, sanos, y te podamos glorificar en el día de la redención eterna. Amén. Dios te bendiga. Hasta la próxima.